Ok. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a los presentes y a los que están en la presencia virtual. Dado que tenemos muy poquito tiempo hoy y que nos hemos demorado por cuestiones técnicas y de la sala, voy a hacer una presentación ultra rápida, más allá que sé que la mayoría ya conoce a Susana Berkovich, así que los dejo directamente con ella y quienes no lo conocen o no la conocen, la van a conocer ahora. Así que esta sería la presentación. Así que directamente, Muchas gracias. no, gracias por estar. Gracias Eduardo, gracias Estela, gracias Andamiajes. Perdón, una cuestión técnica. Quienes están en virtual, ¿escuchan bien? Perfecto, empezamos. Súper. Bueno, y gracias a los presentes. Em, el libro que para mí fue un libro, La vida descriptible de Michel Foucault, de David Halperin, me abrió los ojos en muchos sentidos. En ese libro, como lo cito bastante en el mío, él muestra cómo la vida sexual de Michel Foucault interesó demasiado a los biógrafos y articulistas cuando él murió, después de su muerte. Sus biógrafos lo analizan, lo catalogan, lo patologizan y basta con ver los títulos de algunas biografías, como por ejemplo Los gemidos de un filósofo, Atracción fatal, La pasión de Michel Foucault, de James Miller, este último. Basta con ver los títulos para ver cómo de su vida sexual se hizo algo como espectacular y el centro de atención de la obra también y de la vida de Foucault. Algunas biografías degradan tanto la vida como la obra del autor. En este caso, Halperin se agarra sobre todo con James Miller. Finalmente, estos biógrafos le dan la razón al mismo Foucault en el sentido de que, como él decía, de que Occidente ha terminado por separar los gustos sexuales y las prácticas sexuales como un referente aparte, a partir del cual medimos salud, enfermedad. A partir de los gustos y prácticas sexuales, pues se abre todo un catálogo psicopatológico en el que aún estamos atrapados. Halperin se agarra sobre todo con James Miller, el autor de La pasión de Michel Foucault. También hay que ir a la historia de la publicación de este libro, porque este libro en verdad es el último capítulo de Saint Foucault. Pero como Halperin habla entre sus biógrafos de Didier Ribon, que fue uno de los biógrafos de Foucault, aunque habla muy delicadamente de él en comparación a cómo habla de los otros biógrafos, a Didier Ribon no le gustó y retiró ese capítulo porque él fue el que lo publicó y editó el libro Saint Foucault en francés. Entonces Didier Ribon retira ese capítulo y quien lo publica es Lumbebu, con la traducción de Isabelle Chatelet, y lo publican aparte como libro. Y este es el ejemplar, La vida descriptible de Michel Foucault. Último capítulo de Saint Foucault, que en español salió el libro como debe de ser, en francés no. Le quitaron este último capítulo que Mayet Viltar publica aparte. Decía que Halperin se agarra sobre todo con James Miller, quien se mete a tal punto con la vida sexual y la obra de Foucault que llega a decir cosas como, por ejemplo, que a Foucault le interesaban las cuestiones del poder porque le interesaban las prácticas sádicas y masoquistas en los antros de San Francisco, de donde él iba. Halperin verdaderamente interpreta a James Miller prácticamente como un analista, ¿sí? Él analiza la curiosidad de Miller por la vida sexual de Foucault, interpretando esta pasión curiosa e intromisiva por la sexualidad de Foucault
como una tendencia obsesiva compulsiva por parte de una especie de normópata perverso. Este libro a mí me abrió los ojos porque a partir de su lectura pensé que hay una violencia en un cierto modo de querer saber sobre alguien. Halperin no se mete con la cuestión de los casos en psicoanálisis, pero su modo de meterse con los biógrafos de Foucault me hizo pensar en cómo los analistas tratamos a las personas. A la lectura de este libro se sumó una especie de desconfianza que yo tenía en aquel entonces por las teorías generales, los axiomas, fórmulas aplicables. Todo me parecía, en cuanto al psicoanálisis, todo me parecía psicoanálisis aplicado. Por esa época también, porque a mí me invitaron a París a presentar este libro justamente, y por esa época daba una conferencia a Bárbara Kazan que fui a escuchar. Una muy breve conferencia de 15, 20 minutos en medio de un coloquio, y ella hablaba, ella decía, el mundo es como pensamos que es. Las formas gramaticales definen el mundo que habitamos. Esto me hace pensar también en Donna Haraway, quien propone que hay que inventar nuevas narrativas, porque es cierto, de algún modo el mundo es definido por cómo pensamos que es el mundo, ¿sí? Así como la práctica analítica se define un poco por cómo el analista concibe que es su práctica, ¿verdad? Eso orienta la práctica. Bárbara Kazan dice que nuestro mundo es aristotélico, regido por la forma gramatical, sujeto, verbo, predicado, como si el objeto del que hablamos o escribimos fuera exterior al sujeto que habla. Hablar sobre no deja de ser objetivar eso de lo que hablamos. Querer demostrar algo al respecto es siempre una tentación. Desde que predicamos algo sobre, yo creo que ahí ya estamos en la psicopatología. A la inversa, transformar, más bien dejarse transformar por lo nuevo, que es un poco lo que dice Freud en la introducción a Historia de la Sexualidad en el volumen 2. Él dice, ¿de qué sirve querer saber cosas nuevas para subsumir lo nuevo a lo que ya sabemos? Lo interesante es recibir lo nuevo para transformarnos y dejarnos transformar por esa novedad. También Freud, cuando combina de algún modo al analista a dejarse sorprender, a escuchar como si fuéramos niños. Pero es difícil soltar ese lugar del sujeto que predica sobre, sobre otro sujeto que viene al lugar de un objeto. Allí está la voluntad de saber para Foucault y también del lado de Freud la pulsión epistemofílica. Yo creo que la pulsión por saber, que para Freud es pulsional, bueno, él articula ese fervor por saber con algo justamente pulsional, con algo irrefrenable. También hace no mucho asistí a una reunión sobre Althusser, y al escuchar hablar sobre si Althusser era perverso o no, si el pasaje al acto respecto de su esposa era un pasaje al acto, la muerte de Helene o no, si Helene había sufrido, Althusser era un perverso, un perfecto, un perverso. Si Helene... Sí. Si Helen no había sufrido, entonces no era perverso. ¿Acaso eso era un salto épico, un pasaje al acto? Digamos que todo eso en su momento me enfadó.
Me enfadó porque era como ese sentir de una cierta violencia ejercida sobre alguien y tuve en esos momentos la certeza de que ya no podemos hablar así de nadie. Me sentí mal en esa reunión. Desde que predicamos algo sobre, él escribió, él hizo, él dijo, su mamá, su papá, su familia, ya estamos allí, objetivamos y nos situamos en el registro de la psicología. El psicoanálisis comparte el término caso con el orden jurídico, psiquiátrico y psicológico. Estos quehaceres tan dispares tienen algo en común con el abordaje de sus casos. En psicoanálisis, ¿cuál es el sujeto de un caso? ¿Un acto público? ¿Una persona? ¿Un sujeto del inconsciente? ¿Una serie de acontecimientos? ¿Una obra? ¿O el caso es siempre el caso del analista? Em, También yo más que nada traigo preguntas y por ahí un poco tal vez provocadoras para suscitar la discusión. Em, Ciertamente lo que subyace es cómo hacer pasar a un público una práctica excepcional, cómo dar cuenta de lo que ocurrió en una sesión para hacer pasar eso a un saber común. ¿Cómo transmitir un intransmisible que sin embargo se requiere ser transmitido? Em, una vez, no a propósito de los casos, pero sí le pregunté a Halperin saliendo de un taller que él dio en la UNAM en Ciudad de México, bueno, ya no se puede hablar de nada. ¿Cómo hablar? ¿Solo describiendo? Y su respuesta fue, y eso ya es demasiado. Al hablar de un caso, uno se pregunta, ¿cuál es el sujeto de la enunciación? ¿Quién habla? El analista habla de su caso, pero si el analista forma parte del caso, y voy a retomar luego este punto. Freud construye a partir de lo que escucha, del consultorio al escritorio, y luego arma sus teorías, inventa, aplica lo que construye y a veces se empeña. En los años 70, Lacan es muy crítico de Freud. Él va a decir, por ejemplo, ¿por qué Freud le tapa esas bocas de oro a Dora y a Emi con su complejo de Edipo? El Edipo es un sueño de Freud y como todo sueño, dice Lacan, demanda ser interpretado. Esto en 1970 en el reverso del psicoanálisis. También cabe recordar que el único premio que recibió Freud fue el premio Goethe de literatura en 1930. Justo él se quería muy científico, no hubo premio por parte de la ciencia, pero sí por parte de la literatura. Y yo no dudo que este premio fue en parte por la narrativa de sus casos. Los casos se pueden situar en el registro de la literatura, como yo pienso también la teoría. Ese premio acaso pone al psicoanálisis en su lugar, ¿sí? En el rango de la literatura, no sé. Pero los casos de Freud son paradigmáticos porque a diferencia de la psiquiatría, de la psicología, él no muestra la anormalidad, sino que hace de lo anormal la norma. Y Lacan lo sigue en este punto. Ni para Freud ni para Lacan hay psicopatología, ni tampoco la tan mentada psicopatología psicoanalítica, que es un término inexistente. Ni en Freud ni en Lacan jamás pronuncian eso, psicopatología psicoanalítica. Para ambos, justo en la excepción está la norma. El fetichista muestra la relación que todos y cualquiera tenemos con los objetos. La histérica muestra, según en qué momento, va a mostrar cosas diferentes. Pensemos, la histérica muestra, por un lado, la función del deseo como función de falta a partir de la insatisfacción, etcétera.
esta función del deseo como función de falta es uno de los puntos que la teoría queer se va a separar del psicoanálisis, esto de hacer la falta como un centro, la castración, el falo, etcétera. Y también en la histérica también es la ocasión de una disolución de binarismos sexuales, porque ya que plantea a la mujer que se hace el hombre para abordar al hombre y también a la mujer. O el obsesivo que muestra el deseo como imposible y un sadismo peculiar, ¿sí? En cualquier altruismo. Es curioso, cada vez que Lacan yo he visto en mis lecturas, por ejemplo, por lo menos cada vez que él habla del sádico, él da un ejemplo de un neurótico obsesivo, chéquenlo. No habla de un sádico, habla de la neurosis obsesiva. Eso da que pensar, ¿eh? Em, a mí me gusta la fórmula tan lógica como es él, muy lógico, siempre de Gilles Goffet. La teoría está agujereada por su práctica en psicoanálisis. En ese sentido, cada caso es una falla en la teoría, es la excepción que hace de cada caso la reinvención del psicoanálisis, pero está la voluntad de saber, ¿sí? Y yo también he notado, por ahí es difícil para mí misma de pescarlo. En un momento lo tenía muy claro, luego esa claridad se difumigó, se difuminó, se fumigó. Pero es muy frágil y móvil el límite entre escuchar lo nuevo y aplicar un saber. Es casi una regla de la comprensión, porque uno escucha lo nuevo, es muy difícil abrirse a lo absolutamente nuevo. Tiene algún referente en la cabeza siempre, con lo cual lo va a asociar y ahí ya estamos en un saber aplicado. Sí, yo por ahí soy muy radical, pero bueno, quienes me conocen así soy, como que llevo las cosas un poco al extremo, porque el extremo, cito a Leo Bersani, nos muestra el centro también. Los extremos muestran el centro. Rápido ponemos nombres, rápido clasificamos, es tan rápido que no hay tiempo de recibir la novedad. ¿Cómo recibir lo nuevo? Bueno, Freud nos da unos tips, ¿sí? Atención flotante, Lacan también, vaciamiento de sí, el de ser del analista, no juicios, no prejuicios, estar en una disposición a la transferencia, ¿sí? Em, también para Lacan pensemos que también el analista forma parte del caso, ¿sí? Desde Freud por la vía de la transferencia, desde un Lacan de los 60, por ejemplo, el analista es el objeto pequeño a y él va a hacer la fórmula llamada del fantasma o de la pulsión, ese barrado, Losange, pequeño a, en donde con esa fórmula Lacan lee muchas cosas y también lee la situación analítica en donde el analista va a ser ese pequeño a soporte del sujeto. También desde Alush leí un artículo en una litoral muy vieja, muy bueno, sobre el método freudiano. Y él allí dice que sitúa un poco, esboza el final del análisis como la incorporación del analista, el analista incorporado, dice él, como la savia del árbol. Y es verdad, después de mucho análisis, uno pues se incorporó a su analista, ¿verdad? Ya no te puedes hacer tonto si tienes muchos lapsus o pasan muchas cosas, bueno, hay como esa savia incorporada que nos dice momentito algo pasa o qué está pasando, o por lo menos la sorpresa o tomar nota, ¿verdad? Como el secretario, que también aparece la función del secretario, el analista como secretario en esa misma época, finales de los 80 prácticamente, principios de los 90. Entonces el analista forma parte del caso. Hace poco, también cuando comprendemos mucho,
yo he notado cuando ponemos mucha atención en algo, ese algo se agranda, ¿sí? Ese algo cobra consistencia. Por ejemplo, a lo más mejor hubo un manoseo en la casa, yo lo veo estas cosas en el consultorio o algún tipo de abuso, pero todo se hace muy grande cuando hay denuncia, cuando hay juicio, cuando casi que lo traumático es más todo lo de alrededor. No siempre, claro, por supuesto, hay que siempre es cada caso, pero muchas veces lo traumático es todo lo que se produce alrededor de la cosa misma, como si el tratamiento del abuso fuera de por sí, le suma abuso al abuso. Em, una vez, esto de que el analista forma parte del caso. eh, una vez en una actividad de la escuela, en abril del año pasado, me invitaron a una jornada sobre improvisación y psicoanálisis. Y justo 2 semanas antes me había ocurrido una experiencia que decidí que la iba a contar allí, en esta jornada. Esta experiencia fue con una paciente que antes venía, primero vino por muchos años presencial, pero luego se mudó a otra ciudad y entonces serán por videollamadas de WhatsApp las sesiones. Cuando ella había venido era muy hipocondríaca, ella así se autonombraba. Todo le daba miedo, cualquier cosita era motivo de preocupación y angustia. No podía salir mucho a vacacionar porque podía contraer cualquier enfermedad, que las sábanas, que las toallas, que la arena, en fin. Eso ya había pasado aparentemente, pero eh, un día, justo antes de este evento en París, en una sesión dice, doctora, me volvió la hipocondría. Siento un grano en el paladar al fondo, en el paladar superior, y siento que puede ser un tumor, que puede ser algo muy grave. Estoy todo el día mirándome al espejo, en el baño, espejo grande, espejo chico, ahí está el grano, en fin, y mientras ella hablaba, yo empecé a sentir un grano en mi paladar superior, un grano que no estaba antes. Y mientras ella hablaba más, yo tocaba mi grano con la lengua y decía, ahí estaba. Yo estaba entre impactada, sorprendida, asustada también. Y pero bueno, seguí escuchando, termina la sesión y corro al baño igual que ella, espejo grande, espejo chico, me miro adentro y ahí estaba el grano. Me hice buches con bicarbonato y al día siguiente no tenía nada. A la sesión siguiente, ella me dice, doctora, porque así me dice, doctora, se me quitó bastante la hipocondría, ¿sabe? Me sirvió mucho lo que usted me dijo. Y yo no me acordaba en absoluto de lo que había dicho, tomada un poco por mi sorpresa y bueno, y le hice así como que, ¿qué le dije? Me dice, usted me dijo, usted no es la única en tener miedo. Yo no me acuerdo para nada de haber dicho eso, pero bueno, creo que estuvo bien, ¿verdad? Porque no le iba a compartir mi temor, mi angustia en mi grano, que ella justo me lo estaba compartiendo en todos los sentidos. Y y hablé de algún modo de algo de eso, sin embargo. Entonces, bueno, esta cuestión del grano, yo no dudo porque luego hablando con amigos me han contado varios experiencias muy parecidas de transmisión de algo, como pasa muchas veces en el amor, ¿verdad? En los estados en que uno está enamorado, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí hace mucho que no me pasa, pero cuando me enamoraba así en esa figura del amor, había magia, había energía, había transmisión de pensamiento, había encontrarse con el otro en los lugares más insólitos. Bueno, cuando presenté esto, obviamente Guy Goffin puso el grito en el cielo y dijo rápido, no, 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 ya Freud ya habló de eso, es el inconsciente, no sé qué, como desmontando esta idea de la energía o de la magia, pero yo creo que eso existe, finalmente son cuestiones inexplicables.
A mí me gusta Lacan cuando dice el azar finalmente determina todo. Y hay algo de eso allí. Ahora bien, ¿qué se transmitió ahí? Se transmitió un grano, la transferencia presente, el amor, no lo sé, pero eso tuvo lugar. Por cierto, en psicoanálisis ha ido variando lo que entendemos por caso, y esas variaciones rara vez han sido explicitadas, salvo excepciones, como lo fue, por ejemplo, la fábrica de caso, una propuesta salida de École Lacanienne a finales de los 80, que empezó con las hermanas Papin, la solución del pasaje al acto, y luego con Marguerite la M de Lacan. Para mí la fábrica de casos sigue siendo una pregunta. Aunque ahora en París recientemente hablamos un poco en la asamblea de l'École, salió la cuestión de la fábrica de casos y yo me preguntaba en la asamblea en voz alta si era vigente aún la fábrica de casos y Daniel Arnoux en el pasillo y fuera ya de la asamblea me dijo que para ella absolutamente sigue vigente y ya no tuvimos tiempo de hablar más. Espero poder intercambiar más con ella y con ella sobre todo porque ella escribió este libro sobre Camille Claudel, El irónico sacrificio, en donde ella se basa muy delicadamente básicamente en las cartas de Rodin, en los textos y en las cartas a su hermano y del hermano a ella, también un poco la relación con la madre, pero según los textos de epistolares. Em, pero luego ella escribió un segundo libro que se llama Reencantar la obra. Y como en el libro, en mi libro comento, hablando con ella me dijo que prácticamente fue necesario escribir ese libro porque Camille Claudel, a la luz de las cartas y de toda la historia de su vida, quedaba como la pobre loca, tan buena artista que quedó encerrada en el psiquiátrico y nadie la sacó, y eso impedía recibir la obra. Entonces, escribe un texto sobre la obra de Camille Claudel. Incluso salieron las feministas, bueno, Camille Claudel era todo un personaje, incluso cuando yo vivía en París en los 80, en todos lados estaba la placa, aquí vivió, aquí trabajó Camille Claudel. Las feministas recuperaron a Camille Claudel, le hicieron su propio museo, la sacaron del Museo de Rodin, pero bueno, si uno está con la pobre Camille Claudel, eso pone una barrera entre nosotros y su obra, si uno la ve desde esa perspectiva. Para mí la cuestión de la fábrica del caso sigue siendo una pregunta. Si se fabrica algo, es algo que no existía antes de esta fábrica. ¿Cuál es el referente de la fábrica del caso? ¿Cuál es el sujeto en la fábrica de caso? Tal vez no hay respuesta, sí, pero lo cierto es que creo que la fábrica de casos ha sido o sigue siendo un intento por despsicopatologizar. Hasta cierto punto habrá que verlo, sí, son temas que yo tampoco tengo muy claro. La fábrica de casos a mí me gustó asistir. Cuando yo era muy jovencita y vivía en París, iba a, cuando Alush empezó a montar la fábrica de casos con Marguerite, ¿sí? Entonces él traía los afiches de la época, que era la tuberculosis, que era una especie de la muerte con la guadaña y la mamá queriendo salvar a su hijo de la muerte. Marguerite estaba expuesta a todas estas publicidades, afiches preventivos y bueno, la cuestión de ella era que querían asesinar a su hijo, justamente a Didiancier, quien le hace el epílogo a Lush de el caso, ¿sí? No hay como a Lush para abordar la cuestión del caso. Él en los 80 publica, o principios de los 90, publica M. Antes había publicado con Mayet Viltar y Eric Porsche La solución al pasaje al acto, Las hermanas Papin, y esto abre la vía para
un estilo que es la fábrica de casos, que hubo muchos casos trabajados en la escuela, Iris Cabezudo, bueno, muchos, trabajados desde esta perspectiva de fabricar el acontecimiento, ¿sí? No nada más centrado en un sujeto. En M está, bueno, todas sus relaciones, lo que me leía, su vínculo con Lacan, en fin, es enorme todo lo que abre, ¿sí? Luego, en su último libro, por ejemplo, tenemos La lección de Artaud. Ahora allí él ya no hace fábrica de casos, ¿sí? Porque Alush no tiene ese mismo método para todo, cada vez que aborda los casos. Entre Me y la lección de Artaud está La sombra de tu perro sobre la joven homosexual, tampoco es una fábrica de casos. Está Alquier, no sé si es una fábrica de casos, no lo sé. Está Schreber, la injerencia divina con Schreber, que lo recupera a Schreber de otro modo, intenta despatologizarlo, pero no sé si lo logra. A mí ese libro no es de los que más me encantó. Luego está también em, el amante inglés de Marguerite Duras, que en donde él se basa en la literatura para desprender de allí lo que luego va a llamar el salto épico, sí, distinguirlo del pasaje al acto. Em, Ahora, luego de Me viene con Aluya la erótica del duelo, un libro muy especial porque él y solo él, después de Freud, se atreve a escribir sus sueños. En las páginas grises de este libro, cuando escribe sobre el duelo por su hija fallecida poco tiempo antes, ¿sí? Nadie antes de él y después de Freud se había atrevido a ello. Freud también fue, ahí también nos preguntamos, ¿verdad? Estas páginas grises. Freud también fue un loco, si uno lo piensa hoy, en escribir sus propios sueños, había que hacerlo, ¿verdad? Y exponerse, sí. Y él habla en sueños como la monografía botánica, que es el que más me llamó la atención. No tiene pruritos en hablar de cómo odiaba a fulano y a Mengano y la rivalidad terrible con los colegas, en fin. Y Lacan no habla de él, muy poco habla de él, recuerdos de la infancia, recuerdo un recuerdo de Lacan, también de un brillo, que no era el del brillo en la nariz, pero él es en el seminario en los fundamentos del psicoanálisis, cuando habla de la mirada, él trae un recuerdo de que estaba él, un niño bien, está pescando con unos pescadores del pueblito y se siente mal porque hay una diferencia de clases muy visible, entonces eso le acongoja. Pero ve un brillo en el lago, ve un brillo, una mirada que lo mira. Él compara esto, o yo lo comparo porque es en el mismo seminario con el cuadro de Holbein de la anamorfosis, ese cuadro que abajo de los embajadores hay una mancha que cuando uno sale del salón y da el último vistazo, esa mancha cobra forma de cráneo. Y Lacan dice, bueno, el cuadro nos mira en el punto de nuestra castración. Con este brillo que él ve en el lago, luego el bote se acerca y ve que era una lata de sardinas. Y también dice que, bueno, esa distinción social a él lo angustió y que ese brillo era una mirada sobre él en ese punto de la angustia. Pero mucho más que yo sepa, no habla mucho de recuerdos o de sus cosas. En la lección de Artaud, lo que sí tiene a luz en su modo de abordar los casos, que son muy diferentes, él a su modo, para él, cada caso deja una lección, una enseñanza. Eh, una lección de qué, tal vez de un fracaso, ¿sí? Con respecto a Artaud, se atiene a los textos y a ciertos episodios. Me gustaría leer algunos pequeños puntos que él nos da como unos guiños aquí sobre su modo de abordar, que me parece tan interesante y tan fuera de todo cliché, realmente. Yo
por ahí me trabo un poco porque lo voy a estar traduciendo. Dice, ¿cómo es posible que filósofos tan diferentes como Foucault y Derrida perciban un vacío en las declaraciones de Artaud, mientras que otros, y no todos psiquiatras, hacen un llamado a la realidad para juzgarlos delirantes? Es una pregunta. No se trata solamente de abstenerse de un tal juicio, notando, como a veces se concede, que hay en todo delirio un elemento de realidad y que el terapeuta podría adquirir y compartir ese punto de realidad con su paciente. Más bien, es necesario, dice Alush, situar sobre un cierto registro el evento del que es cuestión en esta impresionante palabra declarativa de Artaud. ¿En qué registro pondremos la palabra de Artaud? En el suyo, exclama él mismo, en el registro de lo mágico, de lo maravilloso, de lo oculto, en aquel registro, ese es el registro que ofrece su lugar a estos embrujos y sortilegios tan presentes en los años en los que él es internado. O sea, Luz llama a ajustarse al registro de donde proviene la cosa. En el caso de Artaud, en ese registro del sortilegio y de los embrujos que él sentía. Otra cosita que me gustaría leerles de aquí. Hay una cuestión con San Patricio en Artaud. Toda una cuestión que él tiene con San Patricio, escribe mucho sobre la fábula de San Patricio. Dice, San Patricio se supone que tiene que ser tomado como una llave susceptible de proveernos un esclarecimiento sobre la vida de Artaud, es decir, un cierto ordenamiento de esta vida. Mientras que yo pienso que sería al revés, es la vida misma de Artaud lo que podría darnos un esclarecimiento sobre esta profecía, sobre la profecía de San Patricio. No es que San Patricio y digamos, la obsesión, por decir así, de Artaud sobre San Patricio nos va a aclarar la vida de Artaud, entonces hay que dilucidar a San Patricio, sino que no, la vida de Artaud puede llevarnos a dilucidar esa profecía enigmática de San Patricio. Luego, él va a decir, a propósito de la H sobre el final, él dice, esta H, atrapada como al vuelo en las montañas tarahumaras, dicho de otra manera, en una naturaleza y no tanto en una cultura, incluso si esta naturaleza es diferente de la de él, de la de Artaud, es lo que él buscaba tan intensamente. El lazo, el lazo entre la H y la naturaleza tarahumara permanece en él no explicitado y tal vez para siempre inaccesible. ¿Es esto un índice de que no debe ser explicitado? Dejarlo indeterminado sería entonces ofrecerle su justo lugar. Dejarlo indeterminado, sí, esa indeterminación. Y luego, para terminar con este libro, bueno, el libro termina también muy bien con un quiebre de lo que es el binarismo sexual, termina en eso, el libro, que también se complementa con un texto, uno de los últimos que le escribió y que publicó la revista Claroscuro, que se llama El punto ciego del binarismo sexuado, el punto cero, perdón, el punto cero del binarismo sexuado. Y acá dice, el binarismo sexual reposa sobre la concepción de un yo
se reenvía a sí mismo, macho o hembra, cada uno imaginándose bien establecido en su sexo. El binarismo conforta un ilusorio yo soy yo. Luego, en este artículo que les digo, el punto cero del binarismo sexuado, también al final es muy interesante como él deshace los binarismos desde Lacan con esta lógica de lo identitario, ¿sí? De lo frágil que es lo identitario. Luego también he estado viendo la presentación de casos de Lacan, ¿no? Cómo tomar esas presentaciones de enfermos. Es que Lacan estaba igual como Charcot o como la psiquiatría clásica, como se menciona, hay una jornada que comentaba con Juan en que la publicó La Factoría, una jornada que se llamó Bucanaliz, que está textual y también está el video de la jornada donde se habla justo del origen de la fábrica de caso y se problematiza sobre el caso. Y allí las presentaciones de Lacan de enfermos son vistas como de la psiquiatría clásica. Pero luego fui a leer las presentaciones y, por ejemplo, hay alguien que estuvo también, porque en la jornada de Bucanalice había gente también que estuvo en las presentaciones de enfermos de Lacan. Y, hay alguien que estuvo, un François Gorog, y que lo ve totalmente de otro modo, no lo ve como presentaciones clásicas de enfermos, sino que Lacan, y al leer las presentaciones verdaderamente, no es que Lacan pone al espécimen en la jaula y se pone a hablar del caso o a preguntarle como un psiquiatra, él se pone al lado del paciente y lo trata realmente con una intimidad asombrosa, como si se conocieran de toda la vida. A veces sí lo empuja o lo hace que se quede o cosas así, como haría uno con alguien de mucha, mucha confianza, sí. Pero para nada yo tengo una visión de que lo trate así como ese psiquiatra clásico que se menciona en esa jornada. ¿Para qué estatuto? Yo también estuve buscando si Lacan habla del dispositivo de la presentación de casos en el hospital y no habla, que yo sepa, no encontré nada, ningún comentario sobre el dispositivo, así como aparece, desaparece. Algunos lo continuaron, como Eric Porsche, que también hacía presentaciones de casos en su momento. Yo he asistido a algunas, pero también desaparece el dispositivo sin que yo sepa no se haya escrito nada. Y está ese caso tan controvertido en que Lacan presenta a uno de sus enfermos, un tipo que quiere transicionar, ¿sí? Y Lacan le dice, pero mi viejo, la barba te va a salir de todos modos. Ahí Lacan es muy satanizado por los mismos analistas lacanianos porque es visto como un Lacan transfóbico. Pero luego yo fui al seminario UPIR y él hace una crítica en 3 renglones. No es específicamente una crítica, pero habla de las transiciones y de las cirugías. Yo lo siento como una crítica muy actual. Recientemente en Monterrey me han dicho que hay también chicas trans que son activistas, que son críticas de las cirugías. En UPIR, en las primeras clases, creo que es la primera o la segunda, Lacan dice, bueno, pero ¿para qué operarse? ¿Por qué un retorno a lo biológico? Si ya nos habíamos liberado de eso, ya estábamos en otro lado y la cirugía es volver volver al sexo biológico. Y yo creo que la crítica está, no sé si crítica, la percepción es muy actual. En fin, a mí me gustó mucho cuando recibí el libro La inocencia violada de François Daché, que después fue publicado aquí por el Cuenco de Plata. ¿Por qué? Porque él saca a Herbert Graf del lugar del niño fóbico que siempre fue para Freud, para el psicoanálisis. Sabemos cómo es la historia. Freud necesitaba casos para contestarle a Jung, casos que demuestren el Edipo de niños con síntomas. Entonces le preguntó a todos los colaboradores y sus amigos
el papá del pequeño Hans era su amigo, no era su discípulo, como a veces se dice, eran amigos. Y entonces ve que su niño le tiene fobia a los caballos y le empieza a mandar las notas a Freud le interesa para solidificar la cuestión de que la sexualidad infantil tiene todo que ver con los síntomas en contraposición con las posturas de Jung. Entonces François Dayer saca al pequeño Hans del niño fóbico y lo pone como el escenógrafo de ópera que fue, alguien que dirigió el Metropolitan, que dirigió la ópera de Ginebra, que dirigió en Italia a María Callas, o sea, alguien que no tenía nada de pequeño. También me acordé que en la erótica del duelo, Luz dice algo interesante. Él dice, Freud nombra a los casos por su fantasma, por el fantasma de los casos, dice Luz, pero yo me pregunto por el fantasma de quién. Pero bueno, y es cierto, hay algo de eso, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, ¿sí? Por el pequeño Hans que quedó ahí congelado, incluso hoy día uno recibe publicidades de seminarios todavía sobre la fobia del pequeño Hans y dale y duro con el pequeño Hans. Eh, a veces me gustaría, he pensado hacer una especie de instalación con los argumentos, invitando a seminarios y jornadas que son a veces incomprensibles, realmente son como figuras que pueden ser ficciones poéticas o idiomas desconocidos. Yo misma no los entiendo, algunos que los leo y los leo, digo, no puede ser que no entienda, pero no se entiende. Entonces él saca al niño y lo pone a Herbert Graf en el lugar que es. Les voy a leer también algunos pequeños párrafos. Dice, si solo se trata de poner al día las versiones anteriores por el saber establecido que tales versiones transmiten y no por lo inaudito que hoy permiten dar a entender, inventar, entonces es preciso resignarse a la proliferación de terapias conductistas y en particular en el campo fóbico. Sí, él escribe esto en los 2000. Luego hizo un evento en la Ópera Bastilla, donde vi en 2013 aquí, pero en París se escribió mucho antes. En la Ópera Bastilla, donde vino la hija de Herbert Graf, una directora de teatro, alguien muy conocido, un personaje, y dice, es la primera vez que vengo a algo sobre mi padre, porque es la primera vez que no es el pequeño Hans, sino Herbert Graf. Y era un homenaje a su obra artística. Luego él dice también, dice, devolverle la palabra a los casos en relación a lo que puede sostenerse sobre la experiencia de cada análisis con ellos, y no para repetir los casos como un eco. Devolverle la palabra a los casos, dice él. La obra de Herbert Graf se destaca en primer lugar por la siguiente constatación general. Todavía no le interesó a nadie en el campo del análisis, a pesar de su éxito ante el público de la lírica. Es curioso, ¿verdad? Es triste también. A nadie le interesó Herbert Graf en el campo del psicoanálisis. El artista antecede quizás en demasía al analista. La manera en que Herbert Graf refiere su obra y se sitúa como director de escena respecto de su experiencia del psicoanálisis no produce experiencia ni tal vez enseñanza en este último. Es que Herbert Graf, ustedes se acuerdan en el epílogo, él ya es grande y va a verlo a Freud. Él ya inició su carrera, como no hay carrera de escenografía, él tuvo, después de Wagner vino él como escenógrafo. Él hizo su propia carrera, ¿sí? Estudió música, estudió decoración, estudió teatro y él se formó como escenógrafo de ópera. Entonces, cuando él va a ver a Freud, le dedica a él su tesis. Y en la tesis, él abre la tesis mencionando justamente a Freud.
Dice, el teatro es como los sueños, es como los juegos de los niños, es lo que Freud nos ha enseñado, ¿sí? Es decir, él hace caso del psicoanálisis, pero el psicoanálisis no hace caso de él, de su obra. Em, vamos cerrando. Entonces vamos. Había muchas cosas para plantear. A mí, ¿como cuánto tengo tiempo? 10 minutos. O si quieren, interrumpimos ahora. ¿Qué hora es? Haz un cierre vos y después hacemos un diálogo. Bueno, sí, sí. También a mí creo que el caso que a mí me impactó siempre y últimamente otra vez es el de la joven homosexual. Porque la joven homosexual que empieza con Freud y luego Lacan critica a Freud en el 57, él dice, Freud, la joven soñaba, tenía sueños heterosexuales y Freud lo tomó personal, se creyó tomó por simbólica la transferencia imaginaria. Es una época que trabaja muy bien los tres registros, sin los cuales yo la verdad no sé cómo estaría en el mundo sin esos tres registros, o sin los cuales no sabría cómo escuchar en el consultorio, no sé cómo se escucha antes de los tres registros realmente. Entonces, bueno, Lacan dice, Freud tomó, ella soñó que se casaba y que tenía amoríos heterosexuales, Freud lo tomó personal y la derivó. Esto en el 63, tomó la transferencia imaginaria en lugar de haber tomado nota, ella pues tiene una transferencia conmigo, por eso sueña esto o algo así. No, dice yo con esto no puedo, ella me quiere hacer caer, entonces mejor yo, como Lacan va a decir en el 63, antes que ella me haga caer de las alturas, porque eso dice Freud, me quiere hacer caer de las alturas, antes que ella me haga caer, yo la dejo caer. Y al dejarla caer, va a decir Lacan en el 63, deja caer la causa freudiana. Es decir, él se corre del lugar del analista. Este es bueno, el caso sigue luego con La sombra de tu perro, en donde Alush también vuelve sobre esta cuestión de dejar caer, este redoblamiento por parte de Freud del pasaje al acto. Ahora, el pasaje al acto, que desde Freud y luego Lacan lo retoma, se produce a partir de una escena. La escena en que ella supuestamente está pavoneándose de algún modo, porque Lacan distingue a propósito del caso el acting out del pasaje al acto, muy interesante en el 63. Son referencias clínicas preciosas, ¿sí? Eso de pavonearse, Lacan, con su dama, por donde trabaja el padre, Lacan lo pone del lado del acting out, todo lo que es la mostración, mostrarse otro ante otros como yo ahora, ¿verdad? Todo lo que es público es de algún modo acting out, salvo el teatro que está en su justo lugar, pero esto es acting out de mi parte, ¿sí? Y el pasaje al acto en el 63 va a ser la identificación absoluta con el pequeño a, si el sujeto se identifica absolutamente con el objeto resto. Y es esa caída, ella se tira a las vías del tren porque pasa por ahí cuando se pavonea, cuando se encuentra con la mirada retadora y la ley del padre, y en ese momento la dama le dice, no, esto no puede seguir, ya no quiero verte, ni que me mande flores ni nada, y ahí ella se arroja. Ahora, esto le permite a Lacan deducir una serie de elementos clínicos preciosos, pero cuando uno va a la biografía de la joven homosexual de Inés Rieder, la joven homosexual de Freud, ustedes saben que a ella alguien tenía que hacer una tesis, Inés Rieder, y se acordó de que la madre tenía una amiga que ahora sería muy grande, pero que le gustaría recuperarla, y va a ver a la amiga para entrevistarla. La amiga de la madre está en un geriátrico y se entera que es la joven homosexual en los 90. Ella muere en los 2000, antes del 2000. Entonces la entrevistan, ya le pide ayuda a otra, la entrevistan y todo, y ahí la joven homosexual, que tiene como 90 años, dice que esa escena nunca tuvo lugar, que en verdad nunca pasó eso, que Freud era un canalla,
Y Alush le da un poco la razón a ella, porque, y tiene razón Alush, dice, Freud debió haber acostado al padre, igual al padre de Dora, en lugar de... pero Alush, como bien sitúa a Freud al lado de lo patriarcal, dice, no puede haber dos amos en un consultorio. Entonces, para Freud, la demanda del padre es ley, entonces acuesta a la joven, acuesta a Dora. Según Lacan, Dora se analizó 3 meses, pero se analizó porque después del análisis arma todo el desmadre de, bueno, ventila todo lo que estaba pasando entre el señor K y su padre, la señora K y su padre y ella ahí metida, en fin. También el acting out de Dora era el cuidar a los niños de los K, el mostrarse toda complaciente, toda bonito, todo bien, hasta que el señor K le dice, mi mujer no es nada para mí, hay que saber si es cierta esa frasecita también. Pero bueno, ahora, que esto no tenga lugar, que esta escena no haya tenido lugar, le quita validez como porque Lacan se centra en esa escena, Freud también, le quita validez, yo no creo, no creo, por eso ahí es donde yo veo que el caso, pues sí, es literatura en algún punto. Eh, También si uno piensa, por ejemplo, pegan a un niño, que Freud dice, no sé cuántos casos vinieron con esta idea, ¿no? De alguien azota a unos niños y al final él construye el fantasma, mi padre me azota. Ese caso era un único caso, era nuestra Ana queer que se analizaba con su padre. Digo, no, no sé si hay algo más queer que el análisis de Ana con el padre por 3 años. Ella cuenta eso, Freud lo escribe en un texto. Luego, para ella entrar a la sociedad de los miércoles, presenta el masoquismo y la fantasía de paliza, también un trabajo de ella sobre ese tema. Entonces, pues hay muchas cuestiones ahí. Em, bueno, yo abundé aquí, abundaba un poco en... Me gustaría cerrar tal vez, o bueno, para abrir la discusión, hace poco leí Un terrible verdor de Benjamín Labatú. Es como... es histórico, un poco ficcionado, no sé hasta qué punto. Un verdor terrible. Él le hace decir a Heisenberg, aquel que es uno de los que está en la invención de la física cuántica. El método de analizar, explicar y clasificar el mundo se ha vuelto consciente de sus propias limitaciones. Estas surgen del hecho de que sus intervenciones alteran los objetos mismos que investiga. La luz con que la ciencia ilumina el mundo no solo cambia nuestra propia visión de la realidad, sino el comportamiento de sus unidades fundamentales. El método científico y su objeto ya no podían separarse, agrega Labatut. Y finalmente me gustaría leerles a Albertina Carri, que yo no la conocí. Ella pues es cineasta y escritora, es de aquí de Argentina, vino a presentar su libro a México, Lo que aprendí de las bestias. Y hablando justo del pasaje al acto y cómo aparece esto en la literatura, como dice Dache, pero creo que Freud lo había dicho, que la literatura anticipa el psicoanálisis, las artes anticipan el psicoanálisis. Ella dice, em, ella sabe, la tía sabe que las marcas en los brazos de la sobrina están allí porque ella misma se lastima. Y dice, no es un acto contra sí, dice la tía, es un acto para sí, que refracta una voluntad desesperada de ser. Avasallar la voluntad individual con interpretaciones sobre la desesperación que habita un cuerpo es una práctica por lo menos indiscreta. Yo estaba siendo imprudente, dándole al asunto de las cortadas tanta entidad y queriendo domesticar algo tan genuino como es la maldita voluntad de ser. Bueno, yo terminaría aquí con eso y abrimos a las preguntas y comentarios. ¿Sí?
Ay, gracias, perdón. Bueno, vamos a comenzar con el intercambio, que es quizás la parte que se pone siempre más jugosa porque nos permite un ida y vuelta. Creo que podríamos comenzar con la gente que está acá. Tenemos mucha gente en virtual, pero vamos a darle un privilegio a quienes han venido hasta acá. El tema es que hay un micrófono que tendrían que acercarse para que quede registrado la pregunta que hagan. Yo voy a intentar también acercarme a ustedes. Así que quien quiera comenzar con alguna pregunta, o mientras piensan, yo le hago una. Ya que estoy acá, aprovecho. En un momento dijiste, el caso es el caso del analista. Eso me impactó porque, sabes, por discusiones que hemos tenido acá también en ocasión de la asamblea en París, el caso del analista es propiedad del analista, es su caso, es él en tanto que caso. ¿Has pensado algo de esto? Yo me acordaba al decir esto que Lacan dice en los primeros seminarios, creo que en el seminario 2 o 3, cuando está discutiendo justo con la ego psychology, con los de la relación de objeto, él dice o en los escritos técnicos de Freud, por ahí está, que lo que el analista no puede escuchar son los puntos ciegos del análisis y que eso tiene que ver con el análisis del analista. Muy pronto lo dice. Y me parece lógico, es casi lógico, ¿verdad? Uno no puede escuchar ahí donde está concernido o lo tapa rápido con algo. Yo veo que es el caso del analista como analista, ¿verdad? No como persona, sino que es Y del un psicoanálisis mismo. y del psicoanálisis mismo, sí. Por ejemplo, el pasaje al acto de Freud, de derivarla, de pronto yo con ella no puedo porque me quiere hacer caer. Tiene ahí, Freud hizo jugar su fantasma, tipo, nadie me hará caer de la altura de donde estoy, tampoco esta niña maleducada. Y luego Freud se despide de un modo, es que Freud sí se balconea, la verdad, con sus fantasmas. Al final de Sidonie Silag, ella dice, Freud se despidió de mí diciéndome, tiene usted una mirada tan inteligente que no quisiera yo encontrármela en la vida como su enemigo. O sea, ya está todo dicho, ya está ahí de enemigo, o sea, y la inteligencia que yo siento es un valor tan judaico, ¿no? De un cierto judaísmo, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi casa, mis abuelos es muy inteligente, no importa nada de lo demás, muy inteligente. De Freud, ¿no? Joven, inteligente. Sí, las chicas sí son todas jóvenes, inteligentes, de mentes brillantes. Y cuando no son así, pues también lo escribe, ¿eh? Dice, esta solo como cita a Gloria Lev, que es alguien que también ha trabajado el tema con Juntos en la Chimenea, ¿eh? Y el Fride también a su modo, ¿no? Yo creo que ahí había más pero bueno, pero Juntos en la Chimenea creo que es el primer libro que toca la cuestión del analista de un modo así, del caso como caso del analista. ¿Y de quién va a ser, verdad, el caso? No sé, no me imagino. ¿Es la persona que es anormal, que tuvo una función paterna fea? O no sé. Yo creo que sí, es el caso del analista. Ahora, también uno hace mucho hincapié en el análisis del analista, es verdad. Pero hace poco que estaba hablando con Mayer Viltar, hablando de alguien, así en el chisme de que, ay, yo dije, ay, pero esta persona jamás se analizó. Y ella me contestó, me dice, no solo en los divanes se analiza la gente. Interesante, ¿verdad? Por lo menos porque uno está también repitiendo el análisis del analista, pero bueno, son todos enigmas, ¿verdad? Porque, ¿qué es el psicoanálisis? Finalmente estamos en eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué práctica es? ¿Cómo teorizar? ¿Cómo Ahí el transmitir? acierto de fábrica de casos. Fabricar como si no finalizara esa fábrica. Sí. Ujú. Ahora el que fabrica como está concernido, ese es el punto que yo tomo distancia, porque ok, ya fabricamos, reconstruimos todos los archivos, todo, pero ¿y a vos qué te pasa? ¿Por qué tenés tanto interés en tal persona? Habría que explicitarlo. También, también algo que digo en el libro, yo saco dos conclusiones del libro de Halperin. Bueno, una en verdad, que no podemos hablar sobre
más que bajo dos condiciones posibles. Una es ajustarse a aquel de quien hablamos, que es lo que hace Alush con Artaud cuando dice, ¿por qué hay que ajustarse al registro de él, de la magia, de no podemos abordar sus registros con otros registros? O cuando dice, pues sí, o Lacan cuando dice, Freud redobla el pasaje al acto, si no se atuvo a lo que ocurre, él rápido la derivó. Entonces, pues, o ajustarse al otro, que es también lo que Platón hace con Sócrates, ¿verdad? Él no habla sobre Sócrates, se le escribe como si él fuera Sócrates. O la otra, que es lo que sí haría falta hacer y que está, porque es difícil ajustarse al otro para escribir, no sé, hay que ser, no sé cómo hay que ser Platón, ¿verdad? Y la otra es que uno no podría ya escribir, o a mí ya no se me hace escuchar hablar o escribir sobre sin explicitar en qué a mí me concierne eso. Es que eso lo desprende de un caso patológico, eso lo desprende del caso psicopatológico, lo lleva a otro terreno. Claro, lo lleva a otro terreno en donde el caso es un poco una prolongación mía, no es una cosa del experto que va a hablar del caso. Bueno, a ver, Alicia. Sí, si podés, sí. Así queda registrado. Bueno, Es y lindo, acá, así conversamos con cada uno. no, dijiste concernido, ¿no? Y y vos contabas esta experiencia, ¿no? La del grano, ¿no? Sí. Y yo pensaba, o tenía resonancia cuando Lacan le escribe ese pequeño discurso a los psiquiatras. Entonces dice, bueno, yo los voy a desilusionar porque va a hablar de la angustia, pero dice, es suficiente, algo así, con que ustedes estén concernidos. Y me parece que ese concernido es algo que no diría que es una identificación, ¿no? Sino que es algo que nos concierne, ¿no? Me parece que hay algo difícil como de explicarlo, ¿no? A lo mejor uno podría pensar en esa identificación, en la tercera identificación con las chicas cuando reciben la carta, las chicas en el internado, que no es una cuestión hacia la carta, sino hacia la situación, ¿no? Que les concierne. Tu pregunta sería esta. ¿No? Concernido, ¿no? Bueno, en el internado es más bien como la identificación al rasgo, dice, esta está llorando, es como un contagio, dice Freud, ¿verdad? Claro. Ahora el concernirse yo creo que es Parece que tiene como... es algo más que eso, me parece, que un contagio, verse concernido atañe al ser. El ser es muy ontológico, al ser o al deseo o a algo que nos toca, sí. Que vos decías como mágico, ¿no? Esta cuestión de lo del grano. Sí, lo del grano, pues sí, es enigmático, ¿verdad? Yo no le pondría explicación, sí, pero obviamente ahí me vi concernida al fondo de mi boca. Inauguramos una nueva presentación. Pues está muy bien, es muy grande. Parece un programa de televisión. Me quedo por acá. No, a mí me quedó mucho y algo que siempre me vino rondando es cuando hablas del saber aplicado, ¿no? Es decir, como si el saber aplicado no fuera nuestro, sino que tomamos el saber de alguien y lo repetimos, ¿no? Entonces digo,
si bien tenemos que tener una referencia, ¿no? Que Freud, Lacan, Foucault, Deleuze, eso, ¿en qué punto, digamos, dejamos de producir y solamente repetimos, ¿no? Sobre esas referencias? Entonces, cuando vos hablaste de la magia, ¿cómo, cómo se adquiere la magia? No es en los libros, no es leyendo, es algo que va más allá de toda la lectura que tener. Bueno, por eso, porque la verdad que en todos los lugares que voy encuentro muy poca magia y mucha Sí, repetición. sí, Repetición de sí. solamente un saber aplicado. Bueno, yo tengo mucha menos teoría de la que me gustaría, y me inclino más por esa magia, eh, eh, por esa eh, cosa que tal vez nos han anulado de chicos, ¿no? Digo, por ejemplo, eh, cuando teníamos más o menos en mi generación, a los 5 o 6 años, siempre nos preguntaban, o los padres nos preguntaban, ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de pluma? ¿No? Y intentando instalar una suerte de racionalización, ¿no? Y todos respondíamos desde la sensación, ¿no? Agarramos un plomo y una pluma y era más pesado el plomo, entonces decíamos un kilo de plomo. Bueno, yo creo que esa sensación a veces se va anulando o se fue anulando y caemos mucho en el saber aplicado, ¿no? Y bueno, a mí me gusta más lo que vos decías de la magia, rescato eso. Ujú. Pues sí, sí. Bueno, gracias. Tú decías, tengo menos teoría de la que quisiera, pero ¿para qué quieres más? Ahora también, No me quejo. sí, es verdad, no nos dejamos tocar, siempre nos situamos en un racionalismo hiperoccidental. Hace poco escuchaba a personas muy interesantes que vinieron a dar un seminario y todo era muy interesante, pero tan académico, horas y horas, muy académico sobre el helenismo, todo muy bien, pero sí daban ganas de decir, bueno, ¿a ti qué te pasa? Tú como eres en este mundo en París, viviendo en la academia, o sea, ¿qué te pasa a ti, a ti? Y uno casi no escucha nada de eso, ¿verdad? Ahora que leí, no sé si llegó aquí el libro Foucault en California, ¿llegó? Ah, un libro extraordinario de dos chavos que lo invitan a Foucault en los 70 a hacer experiencia de LSD en California el Valle de la Muerte en Los Ángeles. Extraordinario, seguro va a llegar en México, ya está en español. Entonces, ahí Foucault dice que fue la experiencia más importante de su vida y regresando de ese viaje, quema el volumen de historia de la sexualidad que publicaron hace unos años, lo rescataron. Él dice que ese viaje le cambió absolutamente todo, toda la visión de todo y quiso quemar más obra y quiso no publicar cosas que se publicaron. Y François Jandreau, que escribió en la última Un Bébé, escribe sobre esa experiencia de Foucault en California y dice, cuando Foucault vuelve de California, él muere unos 6 años después de ese viaje. 9 años después. Dice, antes de Foucault en California, la palabra experiencia aparece en la obra de Foucault porque ya se tomó el trabajo de rastrear la palabra experiencia en la obra de Foucault. Aparece, pero después de esta experiencia aparece como lo más importante y el centro de la cuestión, ¿sí? La Lo más experiencia, auténtico. lo más auténtico. Yo la verdad que creo que si uno no habla de sus experiencias, es muy difícil, nos quedamos en una objetivación, en una Eso, cosa gélida. Ahora también yo a veces digo, fue necesario estudiar a Lacan y querer comprenderlo, 30 años, no sé cuántos años, y tantos años dedicada, y digo, sí, valió la pena, porque es verdad que para desechar el saber teórico hay que haberlo abrazado primero. sí, pero no, yo digo no quedarse ahí. No, no quedarse Esa es ahí, la, no. la cuestión. No, ir a lo que a uno le toca, a lo que a uno le concierne y desde ahí. Ujú. Ujú.
Gracias. No, Sergio. Bueno, ahora tenemos dos preguntas de... Vamos a intentar ahora que dos personas de lo virtual... Sí, primero Raúl Vidal desde Córdoba y después Marco Antonio desde México. Raúl Así que, Vidal, Raúl. si te desmuteas, puedes hacer tu pregunta, Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Susana, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Ahí ¿Se está. escucha? Hola. ¿Se Sí, ahora escucha? sí. Bueno, hace unos meses, hace pocos meses, Silvia Maurino, que está presente acá también en forma virtual, me presentó un libro de Vincian Desprez, no es de los más conocidos, tan es así que no me acuerdo el título, pero hay una anécdota que cuenta Vincian Desprez sobre un analista que escribe un caso para presentar en un congreso, ¿no? Porque ella se viene preguntando lo que Guy en su libro último sobre el caso también se pregunta y que siempre ha aparecido como todo un tema de cómo transmitir una experiencia o cómo transmitir la cuestión de la transmisión de la praxis analítica sin aludir a los casos, ¿no? Entonces, Vincent Desprez cuenta el caso de este analista que hace un caso y lo presenta en un congreso y en el público la persona aludida descubre que está hablando de ella. Entonces, y dice Vincent Desprez, esto pasa cada vez más seguido porque, bueno, los analizantes suelen interesarse cada vez más y a través de las redes y toda la tecnología actual es más fácil saber lo que un analista puede decir de uno de manera pública. Entonces cuenta medio humorísticamente eso y dice que ella se descubre que el analista ha hecho caso de su análisis. Cuando va a la próxima sesión, no se queja ella de eso frente a su analista, sino que le enrostra y le dice, pero ¿por qué me cambió el género? ¿No? Porque su analista, en vez de poner la paciente X, lo que había dicho era el paciente X. Me parece una pregunta magnífica la que le hace la analizante a ese analista. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no dice Desprez es que, en todo caso, si algo así sucediese, lo interesante sería lo que viene después, que es qué le pasa al caso del analista, pensando en algo de lo que vos planteabas, qué le pasa a ese analista con ese analizante para hacer ese cambio de género. Termina esa página diciendo Desprez, entonces, pero lo dice para mi modo de leer con mucho temor, dice, entonces quizás la única manera de transmitir algo de la praxis del psicoanálisis sería a través de la ficción, lo pone con un signo de pregunta. Y yo, al leerlo, escribo en el margen del libro, digo, pero claro, sí, por supuesto. Entonces, cuando vos contás lo del grano, que es bien interesante porque yo lo hago análogo al libro de Guy, en donde él cuestiona todo el tema del caso, pero termina contando un caso. Eh, eh, Vos decís, después de contar eso que te pasó, decís, eso tuvo lugar, ¿no? Y ahí me parece que hay algo que vendría la decisión. Eso tuvo lugar no en ninguna interpretación, ni en ninguna explicación, ni en ninguna construcción, sino es solo señalar, además aparece la palabra eso tuvo lugar, implicaría la posibilidad, no la obligación de contarlo. Pero además, no tanto el si hay que contar o no, o qué contar, sino cómo contarlo a eso que tuvo lugar. Me parece que ahí habría la posibilidad, y ahí sí habría una articulación con la ficción literaria, en donde uno podría decir, hay una manera quizás que hay que trabajar para contar cuando uno realmente necesita contar eso que tuvo lugar. Gracias, Raúl. Sí, sí. Eso me pasó a mí, digamos, porque esto del grano es más mi caso, ¿verdad? Es algo que me pasó a mí, lo que yo sentí,
este olvido de, o sea, ya no supe lo que dije, ya no supe ni cómo terminó la sesión, estaba tomada por la cuestión. Sí, es lo que me pasó a mí. Los analistas hablan poco de lo que les pasa a uno, ¿eh? En general todo es un éxito, todo es fantástico, pero ¿quién habla de sus derrapes, de sus intervenciones que uno dice, hoy me patiné? Y es muy importante darse cuenta de los derrapes, porque en general uno sigue de largo pensando que está todo bien porque no le gusta equivocarse, pero está bueno en el momento, saber que uno, pues hay momentos que uno después dice, glup, chin. Y por ahí no fue ningún derrape y vino todo bien, pero no sabemos. No sabemos. Gracias, Raúl. Y creo que Marco Antonio, Estela. Marco Antonio, desde Querétaro, México, te escuchamos. Hola, buenas noches, qué gusto, Susana, qué gusto. Hola. Bueno, a propósito de ubicarse como concernido de lo que uno presenta, para mí siempre fue muy importante que cuando alguien hace una investigación dentro o al margen de una investigación, que justamente ubique, se trate o no de un personaje, de qué manera está concernido por la temática, porque cuando no lo logra localizar, son trabajos de investigación que se abandonan o se sabotean. Y bueno, cuidando, como decías, qué es lo que me permite ilustrar esto que estoy presentando para despsicopatologizar y, como decía Gilles Goffet, no atar referentes a un enigma que está ahí presente. Yo recuerdo cuando Yana Luis se presentó trabajando su seminario de la función del duelo y que nos habla del testimonio de lo que había acontecido con su hija, como al término del seminario, más adelante se organizó un coloquio sobre el tema de muerte y duelo, en donde nos presentamos quienes nos quisiéramos presentar dando testimonio de esa experiencia o de algunas experiencias en relación con el duelo, que uno pudiese estar trabajando a partir de un personaje. Y bueno, a mí, por ejemplo, cuando yo escucho por vez primera luz, me llamó la atención dos sentencias. Una que era, la clínica es el duelo, en todo caso de locura está implicada una situación de duelo. Yo me acuerdo que al término de la reunión le pregunté, oiga, ¿no le parece exagerado generalizarlo? Me decía, pues demuéstreme lo contrario. Y también cuando señala, estamos habitados por nuestros muertos queridos y nuestros muertos queridos participan en las decisiones más importantes y más anodinas de nuestra vida, y que lo señalaba a propósito de haber leído la novela de Annie Dupéret de Louvois Noir. Yo me di a la tarea de conseguir lo antes posible esa novela. Pero bueno, como justamente cuando yo elijo un personaje para trabajar, que fue, por ejemplo, la emperatriz Carlota, que estuvo acá en Querétaro y que vivió la muerte de su padre y que enloquece, yo no sabía nada de ello y justamente pude ir viendo algunas cosas de las que hablaba Luz, pero siempre dejándome sorprender y a su vez ubicando y de qué manera se encuentra uno concernido por el tema, que en ese caso era el tema del duelo, y que uno puede decir, ¿y esto qué conmigo, verdad? Entonces, pues nada más, como decías, tener cuidado cuando se pretende hacer esas presentaciones de no ligar esos referentes al signo y darlo ya como un triunfo del simbólico, y mantener siempre esa apertura de un saber que está por venir y la riqueza que puede dar estar pues trabajando y ver qué se produce. Ese era mi comentario, Eduardo y Susana. Gracias, Marco Antonio. Gracias, sí. Sí, muchas gracias. Es verdad, es como dice Alush, dejar indeterminado, ¿verdad? Dejar el enigma como es, sí. Ahora que leía a la salud de los muertos, ella discute en un momento con Alush, con la erótica del duelo. Y me da tentación desde hace meses que lo pienso hacer como una jornada de un diálogo Vincian Desprez y Jean Alush sobre los muertos. Lo estamos haciendo en Andomiac. Ah, sí. Sí, sí. Ah, bueno, ya lo están Estás haciendo. invitada. Solo. Ah, Sí, porque muy... se continúa bastante. Sí, sí. Ujú. Bueno, hay una pregunta más acá. Gabriela Pedrotti, si te podés desmutear, escuchamos tu pregunta. De acá, sí. Creo que es de acá de Buenos Aires. Sí. Gabriela. Hola, ¿cómo les va? Hola, Susi. Hola. ¿Cómo Hola, va? bien. Nada, la verdad que un gustazo escucharte porque
a mí me hizo pensar mucho en algo que yo escucho mucho a los analistas cada vez que hacen alguna referencia a algo como personal que no debiera pasar, ¿no? Como estás hablando de algo personal, o vienen a supervisar y te dicen, me pasó esto con el paciente, pero bueno, es algo personal, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y cómo es que uno escucha si no es desde ahí? ¿No? Digo, entonces esto personal, ¿hay otra manera de escuchar que no sea eso personal? Digamos, me parece que yo presenté un trabajo ahora en el Lácano que hablo, que se llama El ocaso de la lengua, y que trabajo lo que estoy viviendo bueno, con la lengua de mi madre que tiene trastornos cognitivos. Y me decían, ¿cómo te expusiste? ¿Cómo te expusiste? Yo decía, es lo que me está trabajando en este momento, ¿no? Me está trabajando y hago de eso una transmisión de lo que me parece tiene que ver con el lenguaje cuando acontece en ese periodo de la vida algo de eso, ¿no? Que la lengua se va como deshaciendo, el nudo se deshace, ¿no? Y muchos me decían, ¿cómo te expones? ¿Cómo te expones? Y yo dije ahí, creo que hubieron trabajos, la otra palabra era obsceno, ¿no? Si no era obsceno eso. Y yo dije, creo que hay trabajos sumamente teóricos que son muchísimo más obscenos que cuando alguien se pone a contar una experiencia, ¿no? Que me da más vergüenza que cuando alguien se pone a contar una experiencia como la que vos contaste del grano, y que ahí termino con esto, vos decís algo que me gustó muchísimo, que es, yo recibí el grano, yo recibí ese acto que me parece que hace recepción de algo que pasa, no sé por dónde pasa, pero te pasó, y te pasó así, y me parece que ahí hay algo que realmente toma y hace posible que eso pueda existir en otro registro. Eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Gaby. Sí, esto del grano es algo que me pasó y creo que tal vez hace años no hubiera permitido que me pasara porque se Exacto, requiere esa disposición, como exacto. decía Lacan, una disposición a la transferencia. Y esa disposición es el cuerpo, uno tiene el cuerpo ahí, aunque esto era virtual, pero mira, el grano pasó de un lado a otro y apareció en mi paladar. Sí, François Julien toma ese concepto de Oriente, ¿no? La disponibilidad, ¿no? Estar disponible a recibir, no estar disponible, que me parece sí, una idea muy, muy linda. yo Sí, pienso que es ya el analista así de que lo escucho y estás como lejos y lejos en todos los sentidos, creo que eso no va. Creo que hace años no me hubiera pasado porque yo no disponía de esa libertad que por ahí ahora dispongo. Uno no tal se cual. permite, tampoco cierra, ¿no? Ujú. Claro, Gracias Gaby, gracias de nada, también Marco un placer. Antonio. Cool. Ujú. Aprovecho para recordar algo que decía Hugo Cardoso. Hoy me acordaba de ¿Verdad? al venir. Hugo decía, no se le puede prohibir al analista sentir. Claro, sí. Esto que dice Gaby. Y también es cierto, hay una frase de Lacan, ya no sé en la dirección en la dirección de la cura, esas frases que nos quedan, que dice el analista opera más por lo que es que por lo que hace o dice. El ser del analista cuenta también la historia del analista, seguro, porque uno escucha un poco desde lo que vivió, desde lo que hizo. Yo creo que no es lo mismo, aunque puedo sonar súper prejuiciosa, pero ya me dirán ustedes. Pero una vida así muy así, de pocas experiencias, así, de no tener nunca que ir a trabajar o no verse nunca en aprietos o que no hay vidas que pasan pocas cosas. No sé, para escuchar a alguien uno tiene que entender en algún punto por la propia experiencia lo que al otro le pasa, pero ya no sé, ya me estoy yendo a cualquier lado, pero... Bueno, tenemos una pregunta más. ujú. Jaime, Son vidas que no son argentinas. Por las peripecias de aquí, ¿eh? No son vidas argentinas. Jaime Pérez López desde México. Sí, Hola Jaime. ¿qué tal? Buena tarde y muchas gracias por la actividad. Es fascinante, muy hermoso.
¿En qué parte de Y México, Jaime? yo estoy en Playa del Carmen, Quintana Roo. Sí, El sí. huracán Esta vez pasó y no generó ningún estrago, igual que el anterior. está en Miami. Está allá y pues apenas se están levantando por el anterior y es que decir, ojalá y no genere o no complique más lo complicado que ya está. Sí, Ujú. es tremendo el huracán, pero de este lado o por acá todo está bien, todo en orden. Y pues gracias por la oportunidad de poder compartir algo de mis ocurrencias. Y yo me quedaba pensando, ya mencionaron tantas cosas que a su vez aclaran estas dudas o preguntas que me fueron ocurriendo, ¿no? Sobre el tema de exponer, ¿no? Y como por ahí decía alguien, al exponer uno se expone, ¿no? Pero hay modos de exponer. Y me parece a mí que no necesariamente hay que decir esto me ocurrió a mí para hablar de eso que a uno le ocurre, ¿no? Y al decir eso tengo en mente Freud, ¿no? Cuando expone y se expone y expone sus sueños, todo lo que le va ocurriendo a él personalmente o en relación a otra persona, y está allí, ¿no? Y no sé si eso era necesario que sea así para que, o más bien para dar cuenta de lo que venía pues construyendo, ¿no? El psicoanálisis. Y por otro lado, pienso a Lacan, pocas lecturas que he hecho, pero me parece muy complicado, distinto al modo de Freud. Pero me pregunto si Lacan en lo que va construyendo o lo que va hablando no estará hablando de él o como se mencionaba por ahí, de su caso, es decir, de su análisis en su obra, porque a mí me parece que de repente saca unas figuras que el único modo de que puedo pensar esa ocurrencia es que haya aparecido vía el sueño, un sueño en el que uno pudiera desmenuzar cabalmente, ¿no? Tengo esa sensación. Y por otro lado, bueno, me quedaba por allí como, ok, estos son dos modos de exponer algo que a uno le ocurre, pero serán esos los únicos modos. Y al usted hablar de la literatura, y recordé que alguna vez a Lush por Uruguay, en un encuentro con uno en una universidad, le preguntaron que a qué había que leer y él dijo literatura. Y ahorita que menciona el psicoanálisis como literatura, pues eso me hace pensar, más bien, siento que abre a los modos de exponer, de hablar de algo que a uno le concierne. Y pues al abrirse a la literatura, pues ya desplegar al arte, hay un sinfín de modos, ¿no? De hablar de algo y hasta de cierto modo, si uno quiere, pues seguro, ¿no? Porque el arte está allí expuesto y que cada quien se sirva. Y por supuesto es distinto al modo de Freud. No sé si en estos tiempos eso es posible. Yo creo que es posible, pero pues eh, tendría que seguir pensando. No sé qué pudiera comentar al respecto. Pues son mis ocurrencias a propósito de ir escuchándolos. Gracias, Jaime. ¿Eh? Con gusto. Susana. Sí, sí, muchas gracias. Sí, yo creo que la literatura es un buen recurso para pensar el psicoanálisis o desde el psicoanálisis. También a veces con el riesgo de hacer psicoanálisis aplicado sobre los personajes, etcétera. Como Alush lo hace en El amante inglés me parece muy interesante ese modo sutil de extraer de la literatura lo que podría ser un salto épico. Y es verdad lo que dice Lacan, aunque no hable de sus recuerdos, de su vida, de su historia, en el modo de decir y en su estilo tan inventivo, a veces eufórico, teatral, silencioso, ahí está su ser. Eh, Lacan era como un loco genial, sí, pero ahí estaba en su invención, en su desesperanza de pronto, en sus bufidos, en largos silencios, golpes en la mesa. Ese era él. Bueno, Perdón, sí. vamos a hacer una salvedad. Yo dije el último, pero Zule me está diciendo que quería hablar Zulema, perdón.
de los señalos, la esposa del Señor, quiere hablar, así que Bueno, dejamos que Zulema, entonces la terminamos última con pregunta y eso. después tenemos que terminar porque tenemos que entregar la sala. Zulema, Zulema, Bueno, hola. Susi, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a la cuestión de la libertad de la que hablaba una persona ahí, y digamos con respecto al grano y a implicarte en el grano, ¿no? Yo creo que sí, pero vos misma lo dijiste y yo quiero subrayar eso, que eso se adquiere con la práctica y el análisis propio, ¿no? Es decir, me resulta impensable que alguien que comienza su práctica pueda disponer de esa libertad. Lo mismo con respecto a la teoría. Yo creo que la teoría debe caer, pero primero hay que pasar por ella. Y en este caso, le digo a Eduardo, que hemos tenido conversaciones al respecto, lo mismo que el laissez tomber de bebé, ¿no? Dejar caer al bebé o al niño. Tuvimos muchas charlas con Eduardo. Yo creo que hay que dejar caer, pero después de haberlo tomado, no antes. Porque si no me parece que es más bien un atrevimiento, te diría. Eso, nada más. Gracias, Gracias. Zulema. Lo que dices me hace acordar a algo otra vez a Luz, cómo está, presente, se siente. Que él decía en un seminario, creo que retomando a De Gaulle, decía, a veces tiramos algo que todavía no se cayó. Y a veces nos aferramos a Sí, algo que ya sí, se bueno, cayó. Y el pensando en laissez la tomber, que tenemos con la teoría. Ujú. el laissez tomber es de Alush, que lo trabaja mucho, y con Ernesto, y con Margarit Duras, pero a mí se me hace presente también en esta otra cuestión de la libertad. Alguien puede, la libertad se conquista. Ujú. Sí, sí, En la todo libertad, sentido, sí. en La todo libertad sentido. de la analista es también un punto de conquista, ¿sí? Tal cual, se conquista la implicación en la transferencia o esa libertad de la que vos hablás, de desprenderse de la teoría y hacer, digamos, presentaciones donde, bueno, son reproducciones de teoría, ¿no? ¿sabés su lema que dice Goethe? Goethe dice, lo que has heredado de tus padres, debes conquistarlo para que sea tuyo. Mm. Y para dejarlo caer, falta agregar, y para dejarlo caer. Agregado. Bueno, ¿dejamos? Tenemos que entregar la sala. Agradecemos primero que Gracias. nada a Susana, nuestra amiga, Gracias. tantas veces acá en Andamiaje, que ha hecho posible que volvamos a reunirnos, porque hace mucho tiempo que no teníamos presencial e inventamos este modo, entre comillas, híbrido, entre lo que hacemos desde nuestra casa con Estela y hoy hecho acá con gente también presente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a quienes han venido acá. Fernanda. Y gracias a quienes están acá. Gracias, Susana, saludos. Gracias. Adiós a todos. Lo dejamos caer para... Adiós a todos. Chao, Gracias. chao.